noches, Licen. Buenas noches, ¿cómo estás, Jennifer? Eh, la clase anterior, ¿en qué nos quedamos? Con un deber pendiente estábamos, ¿cierto? Sí, sobre, de, sobre la velocidad del sonido, la frecuencia. Eso. A ver, vimos sobre el efecto Doppler también, ¿cierto? Y hicimos un ejercicio también. Ajá, y un ¿O no? Nos ejercicio. quedamos en este. Nos quedamos en un ejercicio de ustedes tienen este ejercicio del barco, creo, me parece. Sí, ¿Verdad? ajá. ¿Cuánto les salió? Bueno, lo que entendí, revisé la materia, me salió uno porque no había la, la frecuencia, creo que. ¿De cuál? A ver, ¿cuál era el tema? A ver, dame el enunciado del ejercicio. No, el enunciado es sobre el Doppler. De ahí el ejercicio dice, ahora el auto desde atrás se acerca a la fuente a 28.6 metros sobre segundos y la Ya, ya, fuente es... ya listo, mijo. Entonces, solo para recordar, habíamos visto ya este ejercicio, ¿verdad? Que en este caso veíamos que el receptor estaba, perdón, voy a prender mi cámara, mil disculpas. Ya, ahí estamos, ¿no es cierto? Ahí sí le ves el ejercicio, sí, Sí, anteriores este, ya. Entonces veíamos que en este caso, sí, veíamos que el receptor estaba detenido, estaba quietito. Y en este caso, la ambulancia se venía. Un minutito, por favor. Disculpa, estoy con problemas de garganta y por eso es que un ratito. Entonces decíamos nosotros que en este caso, voy a colocar, ya, quiere decir, en este caso, haciéndole más gráfico, ¿no es cierto? Ahí estaba la ambulancia, en este caso he visto un carrito entonces dice, el receptor está en cero y la ambulancia se está moviendo. Era el primer caso. En el otro caso, la ambulancia estaba detenida y el sujeto iba, en este caso, acercándose o alejando. Se iba alejando, ¿no es cierto? Ya, esos eran los dos casos que habíamos visto y tomábamos en cuenta que aquí tenemos, tomamos en cuenta que el, el auto se va acercando, el auto se va acercando al receptor, en este caso a mi persona, entonces va a aumentar la frecuencia, ¿verdad? Entonces teníamos nosotros aquí algo importantísimo. Aquí cuando una de las, en este caso el receptor está en cero, la velocidad al colocarle cero no me suma ni me resta, ¿verdad? Voy a colocar, perdón, el puntero. ¿Ya? Aquí. Como estaba en cero el receptor, no me suma ni me resta. Ese era el primer caso. Que teníamos de aquí 340 sobre, en este caso sí restábamos por menos 25, que era la velocidad de la ambulancia. En el segundo caso, en cambio, miren, la ambulancia estaba detenida, el carrito estaba, para este caso, ¿sí? Para este caso, quiere decir que 340 menos cero me va a dar 340, pero en la parte, en el numerador, teníamos nosotros que colocar, restar la velocidad
del observador. Tenemos la fórmula y teníamos 340 menos 15 y 5.7. Ahora, la frecuencia aparente, pero en este caso está a una velocidad de 28.6, quiere decir que 33 es más rápida la ambulancia que el receptor, pero aquí los dos se están moviendo. Pero para el caso del ejercicio vamos a considerar que la ambulancia se está acercando y el receptor se está alejando. ¿Sí? Vamos a tomar en cuenta. Aquí tenemos los datos. Tenemos los datos, la velocidad de la fuente, 33.5. Foco, como usted lo tome, en este caso la ambulancia. En este caso, el sonido, la frecuencia de la sirena es de 400 Hz, ¿cierto? La velocidad del sonido en el aire habíamos manifestado que es 340. Entonces aquí vamos a ver los elementos del primer caso. Entonces, como les decía yo, para el primer caso vamos a considerar que se considera que el auto se aleja de la fuente. En este caso, el receptor se está alejando de la fuente. Vamos a considerar, para este caso, aquí está la fuente, vamos a considerar que se está alejando. O podemos ser así, miren, la ambulancia está avanzando y el otro se está alejando así, pero está alejando. Vamos a considerar para este caso, ¿sí? Entonces, primero tenemos la fórmula, pero aquí hay que considerar algo importante. Tanto el receptor como el foco están con velocidad. En este caso, si se están alejando, ¿qué quiere decir? Que la onda va a ser más separada, ¿verdad? Explica que nosotros tenemos que restar en nuestra fórmula. Tenemos que restar los valores de la frecuencia relativa. Colocamos los valores respectivos de la fórmula y reemplazamos y tenemos aquí la frecuencia aparente 340 menos 28,6. Estamos considerando menos 28,6, ¿sí? Sobre la cantidad de sonido de la sirena de la ambulancia. Al realizar tenemos 311.4 y 306.5. Dividimos y multiplicamos por 400. En este caso me da la frecuencia al realizar esas dos acciones. En el segundo caso, ¿sí? Conforme el auto se aleja de la ambulancia. Entonces tenemos aquí, miren, algo que a considerar. Ahora el auto desde atrás se acerca a la fuente. Y la fuente, la ambulancia, se aleja del receptor a 33. Entonces, mira, ahora es lo contrario, ¿no? Dice que desde atrás del auto se acerca. Sí. Están así, así, así. Y el auto, y se aleja del receptor. Y la fuente, la ambulancia, se aleja del receptor. Están ahí, vean. Sigue avanzando, pero igual. Si me hago entender esta parte, los dos. Como se diría, en este caso se está acercando más el receptor. ¿Estamos? Jennifer, ¿tú con cuánto le sacaste?
Yo le saqué con uno ¿Cuál porque fue tu respuesta? uno, porque no teníamos el de 400, entonces no le podía dividir. ¿Qué digo? No, pues, Multiplicar. a eso, claro, Sí es que tenía. todo lo mejor no le copiaste y el valor. Claro, entonces tú te faltó este valor, ¿no es cierto? La frecuencia del sonido que era de 400 y la velocidad de 30, te faltó esos dos. Tranquilo, ahí mejor. Cambia el signo, a ver. El positivo porque se hace Porque la fuente, en este caso, ¿no es cierto? Que la fuente, el receptor se está alejando, ¿no? Digo, se está acercando. Perdón, no está prendida la cama, mil disculpas. En este caso dice, el auto desde atrás se acerca a la fuente, a la ambulancia. Pues se van acercando. Entonces ahí va a tener que colocar el signo positivo. En cambio, ¿por qué razón? Porque el receptor va, ¿qué será? ¿Más débil o más, más qué será? fuerte, ¿Más fuerte o más débil el sonido? más fuerte. ¿Segura? Sí, porque se acerca y el Ya, sonido más se fuerte debería ser, ¿no es cierto? Ya. Aquí tenemos que en este caso, el sonido de la ambulancia, ¿de cuánto es? De 400. Ellos estaban, en este caso, como alejándose, ¿no es cierto? En este caso dice, se va a hacer, dice, desde atrás se acerca a la fuente, y la fuente, la ambulancia se aleja del receptor. Entonces, mire, la ambulancia quiere hacer, pero aquí va a ser menor el valor. ¿Por qué razón? Porque si tú observas que la ambulancia tiene mayor velocidad, ¿no es cierto? Nos dice que la velocidad de la ambulancia es de 33.5 y la velocidad de la fuente va a ser de 28.6. Sí va a haber una diferencia, ¿no es cierto? Entonces, al reemplazar nosotros sumamos, tenemos que 340 más 28,6 sobre 340 más 33.5 por 400. 400 que es este valor sí lo tenemos desde el inicio del ejercicio, porque es el sonido de la sirena. Entonces, al realizar las operaciones, mira, me da de 394. En el primer paso es 406 y en el segundo 394. ¿Por qué razón? Porque en este caso dice, la ambulancia se está alejando del receptor. Al alejarse del receptor, ¿qué ocurre? El receptor, en este caso, la persona que va manejando va a escuchar, mientras, como te explicaba, va más rápido la ambulancia, sí se va a seguir alejando y va a ser más débil el sonido. Seguimos. Ya, ahora entramos a la parte, la otra temática de el oído y la audición. Entonces, el oído es un órgano muy importante del hombre. Como yo manifestaba, mira, el oído inclusive es el que nos permite tener el equilibrio dentro de. Si nosotros a veces escuchamos un timbrito y vamos a ver unas partes del oído, escuchamos un zumbido o como si nos estuviera timbrando, enseguida nos empieza a molestar y se siente como mareos, o a su vez se siente como sería como que te desequilibras y te perturba el sonido, ¿ya? Entonces hay que tener muy en cuenta esa parte. Entonces nosotros vemos que la tarea principal es detectar, transmitir y convertir sonidos en impulsos eléctricos. Otra función importante es mantener nuestro sentido del equilibrio, mira, aquí así decíamos nosotros. Ahora, tú has escuchado el timbre, ¿verdad? Sí, Ya, ¿no es cierto que pulsamos un pulsador, ¿no es cierto? Presionamos
y enseguida sale el sonido. Es algo similar. ¿Eso qué quiere decir? Que recibimos las ondas sonoras que hemos visto, las ondas sonoras, pero a nuestro cerebro llega en manera de electricidad, la cual nos permite ir identificando y procesando en nuestro cerebro para que podamos asimilar qué tipo de sonido es. ¿Ya? La mejor forma de describir el funcionamiento del oído es mostrando la ruta que siguen las ondas sonoras en una trayectoria a través de este órgano. Entonces, como decíamos, vamos a encontrar como las ondas del efecto Doppler, entonces vamos a encontrar esas ondas que va a llegar a nuestro oído. Y estas van a ser transmitidas hacia nuestro cerebro. Y nuestro cerebro va a procesar y les va a guardar y vamos a tener que una sirena, sabemos cómo suena, un aplauso, sabemos cómo suena. Entonces ya tiene almacenado nuestro cerebro los diferentes tipos de sonidos que hemos escuchado. Aquí algo importante que yo lo coloco y lo pongo en conocimiento, que algo que nosotros no tomamos en cuenta y a veces pasamos desapercibidos. Mira, esta es la barrita, voy a colocar el puntero láser. Esta es la barrita, ¿sí? Del sonido, en la cual nosotros debemos, mire, hasta aquí, hasta el verde nomás, hasta el 80 debemos dejar. Es la intensidad del sonido que soporta nuestro oído. Son los decibeles. Pues nosotros deberíamos llegar máximo hasta 80 para estar en nuestro equilibrio en nuestro oído. Entonces vamos a dar algunos ejemplos de por qué a lo mejor a veces vamos perdiendo un poquito la sensibilidad del oído. Primero dice, sirenas y alarmas, mira. Tienes de 90 a 120 decibeles. Quiere decir que está entrando la parte roja donde entramos en peligro de... Son sonidos nocivos para nuestro oído. Seguimos bajando, dice, discotecas, bares, conciertos. Está entre, digamos, 85 y 115 decibeles. Quiere decir que estamos entre el límite de nocividad y sonidos nocivos. Por ejemplo, dentro de eso estamos considerando, por ejemplo, cuando a veces podíamos ir en la presencialidad, tapábamos los oídos. ¿Sí? Nos tapamos los oídos y vemos que eso es un proceso que nos va de a poquito molestando en nuestro oído. Y cuando ya salimos de esa fiesta, nos creo que nuestro oído estuvo expuesto a unos altos decibeles que no podemos. Ahora vamos a los aparatos personales de música, por ejemplo. La mayoría tenemos de estos aparatitos, ¿no es cierto? Ahora que estamos en teletrabajo, nos ocupamos, lo colocamos y nos ponemos y escuchamos bien. Entonces, como vamos viendo, esto funciona a través de electricidad y cuando dicen no, pero dicen yo solo le tengo conectado para contestar, ya no hay problema, pero al estar conectado también tiene un sonidito que para nuestro cerebro no es muy sensible. Pero mira, tenemos alrededor entre 70 a 100 decibeles. Quiere decir que estamos ya en el rango de tener cuidado. Por eso en nuestros celulares a veces también nos dice, está entrando a un nivel de sonido que puede afectar tu tímpano y todo eso, ¿no es cierto? También nos avisa eso. Pero, ojo, hay que tomar en cuenta. Lo otro, miren, la circulación. Ahora que ha habido muy pocos, antes había más tráfico. He tenido la suerte de recorrer toda la ciudad. Pero ahora, como digo, ha reducido, entonces ha bajado también los niveles. Pero cuando estuvimos antes de la pandemia, mira, es entre 50 a 90 decibeles que nosotros tenemos que soporta. Entonces estamos de entre 50 ya en un nivel sin riesgo a 100 que entramos a un nivel de peligro para nuestra salud, ¿sí? De 50 a 100. Entonces debemos evitar un poquito algunas cosas. El aula de clase, mira, un aula de clase generalmente está en el límite, pero todavía estamos sin riesgo.
¿Por qué razón? Porque en el aula de clase no solo estaba uno, estaban dos, tres, ¿sí? Hasta 10, 15, 20, 30, 40 personas y que todos hablan a la vez, esto sí afecta. La susurrada al oído. Hay que tomar en cuenta que cuando susurramos al oído, mira, cuando lo hacemos, como dice, como susurro mismo, estamos con 80, pero hay veces que, a propósito, a veces gritamos, miren, son 80, decir, estamos en el límite de. Entonces, esto lo he traído a colación para, como estamos hablando de los sonidos, es para evitar un poquito el poder tener complicaciones en. ¿Sí? Seguimos. Pues aquí un poquito el gráfico de lo que había dicho del oído y sus partes, el oído externo, decíamos del oído externo, medio e interno. Aquí tenemos el oído externo, esta parte, el oído interno, esta parte, el oído medio, entonces la canal, y este es el oído interno que tenemos todas las partes. ¿Sí? Aquí tenemos todas las partes. Por ejemplo, yo les había dicho el martillito, aquí es como un martillito ese aquí. Y cuando nosotros tenemos problemas, entonces ahí nos viene un zumbitín como un martillito en nosotros. Hay que tener mucho cuidado, cuidar nuestro oído, sobre todo porque a veces la afección de la garganta nos puede estar afectando a nuestro oído. Y a veces no lo tomamos en cuenta y como les decía, el oído es un órgano muy importante para nuestro equilibrio, para poder caminar y poder hacer cualquier actividad. Y ahora tenemos el otro elemento que eran las cuerdas que es un cable, nosotros un cierto número de nudos Dicen no se le escucha. Ya, gracias, Jennifer. Ha apagado el micrófono. Entonces, tenemos que la fórmula L es dada por la extensión L, la longitud que queremos conocer. K, el número de zonas que vamos a encontrarnos, ¿cierto? Y L sobre 2, que viene a ser la longitud total de la cuerda. ¿Ya? Y aquí tenemos otros elementos más que nos involucramos. G siendo la frecuencia y B la velocidad de las dos. Es igual a B sobre G. L, lo que tenemos aquí, L es igual a B sobre G. Al tener esta fórmula, a ver, si esta L, pongo acá, ¿no es cierto? Me dice que es igual, ¿sí? Entonces, al realizar esto, nosotros tenemos la fórmula, acá abajo tenemos, mira. Entonces sería igual a L es igual acá, miren, en quebrado le va a poner B sobre 2G. ¿De dónde sale el dicen eso? Entonces aquí le habíamos dicho, mire, voy a colocar acá la fórmula. L es igual acá por, ¿sí? L que viene a ser B sobre G por, aquí ya me quedaría 1 sobre 2. ¿Por qué 1? Porque aquí me queda solo el 2, entonces me quedaría solo sobre 2, pero en la expresión nosotros tenemos 1 sobre 2, y ahí igual me quedaría la fórmula que tenemos abajo. K es igual
Ay, perdón. Perdón. Es igual. K es igual. Entonces, al multiplicarlo me queda B. Perdón, K. Por B2G. Sí, ahí tendríamos la forma. Ya. Voy a borrar, por favor, los datos para seguir avanzando. Para la explicación nomás utilice este espacio. ¿Listo? Entonces nos queda la fórmula que tenemos abajo. L es igual a K por B por 2G. Sí, esa es la forma. Ya más luego haremos ejercicios, igual que lo hicimos con el efecto Doppler. Seguimos avanzando. Tubos sonoros. Terminamos la teoría y vamos viendo lo siguiente. Tubos sonoros. Entonces, Jennifer, ¿qué sería un tubo sonoro? Para ti, ¿qué es un tubo sonoro? Que, no sé, tubos, así como el tubo de Profeta, se le sopla y tiene un sonido. Y cada tubo, bueno, que tiene diferente tamaño, tiene su diferente sonido. Nunca van a tener el mismo sonido. Ok, muy bien. Entonces, es lo que tú nos dices. Sí. Puede ser un tubo de madera o metal o de vidrio. Todos los tubos pueden emitir un sonido. Lo tengo ahorita aquí. Puede ser una sección circular o rectangular en el interior. Aquí nos dice, en la teoría que ustedes tienen, nos dice un tubo de madera o de metal, en general cilíndrico, de sección circular, rectangular en el interior, del cual el aire en vibración presenta un sistema de ondas estacionarias correspondiente a una frecuencia audible. Como hemos venido hablando de frecuencias, son más o menos como unas olas que van viniendo a nuestros oídos. Conocemos este fenómeno vibratorio y sabemos que es caracterizado por vientres de vibración, nudos de presión, lo que estábamos viendo hace un momentito. Y nudos de vibración, vientres de presión. Cuando hablamos de ondas planas, caso para un tubo cilíndrico, la fuente de vibración es una extremidad del tubo, la boca de la flauta o el escarpado de un saxofón accionado por una corriente de aire. Entonces, todo esto son los tubos sonoros los que nos permiten realizar. Aquí tenemos un ejemplo de los tubos sonoros en donde podemos nosotros, si tiene un agujero, los tubos sonoros deben tener algunas características para poder emitir sonidos. No solamente el hecho del tubo y hacerle agujeros o hacerle cualquier otra ranura y poderle trabajar. No, en este caso tenemos nosotros algo importante aquí. Nosotros, por ejemplo, si tenemos aquí nosotros con una cierta cantidad, por ejemplo, supongamos líquidos, y colocado en un vidrio, podemos tener sonidos agudos, o si no, solamente vaciados del tubo, podemos nosotros hacer diferentes tipos de sonidos, como agudos o graves. La voz. Jennifer, ¿qué es para ti la voz? Lo que hablamos, pero cada diferente tiene tipo de voz porque hay voces graves, agudas y unas bien suavitas. Así. La voz es lo que nosotros transmitimos gracias al aire, el viento que nosotros transmitimos, como tú dices, son sonidos graves o agudos, depende de cada uno de nosotros. Generalmente las mujeres tienen el timbre más fino, más agudo, que en cambio los hombres tenemos el timbre más grave. Entonces dices, si hay un tema importante en la técnica vocal que se debe aprender tarde o temprano, pero mejor es temprano, sería sobre la resonancia y su relación con el sonido que nosotros creamos en el proceso de fonación. Quiere decir que nosotros deberíamos aprender a modular nuestra voz para poder hablar, porque, por ejemplo, la mayoría de veces
Dice, hablen más fuerte. No es hablen más fuerte, sino su sonido debería tener más resonancia. Aunque el término de variar de maestro en maestro es mejor de libro en libro, ¿no es cierto? Para nosotros los cantantes podemos definir la resonancia de la siguiente manera, la definen los cantantes. Es una vocal, es la amplificación del sonido de una cavidad específica. Entonces, la resonancia viene a ser más o menos cuando nosotros colocamos en un parlante o nos ponemos en un parlante y podemos nosotros hablar. Aló, sí, ¿cómo estás? Entonces, eso viene a ser la resonancia, lo que se amplifica, lo que se puede escuchar a lo lejos. Por ejemplo, aquí tenemos una resonancia. Una resonancia, ¿cuál sería, Jennifer? En este caso, ahorita lo que estamos, ¿cuál sería la resonancia? La voz. ¿Mandé? La voz. En este caso tenemos nuestro computador, nuestros parlantes y nuestro micrófono de aquí. Entonces tú me escuchas por intermedio. Este sería mi caja de resonancia en la computadora que tiene el micrófono y tú estás recibiendo el sonido. Entonces aquí tenemos la amplificación del sonido. Es un elemento, una práctica. Tú tienes computadora o el celular, se puede escuchar tranquilamente. Es un elemento. Entonces, en pocas palabras nosotros podemos decir, ¿sí?, que una vez creado el sonido esencial a través de la fonación, este viaja a las cavidades correspondientes. Se dice que desde que ya el sonido llega a la laringe, esta ya actúa en un resonador básico para el sonido. Las siguientes palabras son la cavidad oral y la cavidad nasal. Cavidad oral y cavidad nasal, siendo la cavidad faringea usada principalmente en terapia de vocal y especificación en el canto, pero no en la voz hablada. Por ejemplo, la cavidad nasal. Si tú realizas una buena respiración, coges el aire, eso se llena tus pulmones y sacar una onda, una resonancia más fuerte de tu voz. Pero en cambio, si no es conveniente tener un timbre de voz o una resonancia más baja. Entonces, la física ha establecido para la que existe el sonido que sugieren tres elementos. Sí, la física ha establecido tres elementos para que pueda haber esta resonancia. Una, un cuerpo que vibre. Dos, un soporte físico que lo transmite, por el que se transmitirá. En este caso, si yo tengo primero el cuerpo que vibre, ya tenemos aquí las manos, están vibrando las manos. Es un cuerpo físico que transmite. Tres, una caja de resonancia que amplifique esas vibraciones, permitiendo que sean percibidas por el oído. ¿Sí? Entonces, al tener eso, nosotros ya tenemos, pues, primero, un cuerpo que vibre. Dos, un soporte físico que transmite. Tres, la caja de resonancia. Son esos tres elementos. Con eso nosotros podemos físicamente construir el sonido. ¿Sí? La voz humana con las tres condiciones señaladas. Ahora nuestra voz tiene tres condiciones. A ver, el cuerpo elástico que vibra en las cuerdas vocales. El cuerpo que vibra. ¿Sí? Nuestras cuerdas vocales son el cuerpo que vibra. El soporte, nosotros hablamos del aire, va transmitiendo, transportado por el aire nuestra voz. ¿Sí? La caja es una garganta, la cavidad nasal. ¿Sí? Tres elementos lo forman uno solo: la garganta, la boca y la cavidad nasal, como les había dicho. Por ejemplo, mil disculpas, Jennifer, estoy con el internet bastante malo yo, hoy día.
Entonces habíamos estado diciendo que si nosotros, por ejemplo, en nuestra voz, en nuestro cuerpo humano, si nosotros no tenemos uno de los elementos que forma parte dentro de nuestra caja de resonancia, que viene en la garganta, la boca y la cavidad nasal, a nosotros, yo estoy diciendo, al taparme yo la nariz, ya no voy a poder seguir, o sea, de a poquito voy a tenerme que ir bajando mi timbre de voz. Y si yo me cierro la boca, entonces son tres elementos importantes que forman nuestra caja de resonancia para poder transmitir los sonidos y los elementos y podernos escuchar y transmitir información. Ya. El aparato humano. Atención, el tiempo Sí, se está acabando. gracias. Ya vamos culminando. El aparato humano, el aparato fonador humano es un aparato que tiene tres grupos de órganos diferentes. Uno, órganos de respiración. Sí, que te decía yo. Mientras respiramos, hablamos, respiramos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Listo? Y mientras sigue terminando el aire, tenemos ya sincronizado lo que tenemos que decir. Otro, los órganos de fonación, cavidades glóticas, faringe, cuerdas vocales, resonadores bucal, nasal. Entonces, esto tenemos nosotros. Al no tener, por ejemplo, si yo me cierro ahí, ya no tenemos ya no se tiene el mismo timbre de voz. Pues todo es un ciclo, no podemos nosotros. Tres órganos de articulación, cavidades supraglóticas, paladar, lengua, dientes, labios. Si nosotros no movemos la lengua, ¿qué va a pasar? Va a dejarle quieta la lengua. ¿Cómo están? No nos entendemos. Entonces, todo nuestro cuerpo humano es una computadora sincronizada que permite que nosotros podamos hablar recibiendo el aire, que se mueva nuestra faringe, que se mueva nuestra voz, que se abra nuestra boca, que podamos recibir el aire y sigamos procesando todos los sonidos que podamos hacer. Entonces, todo esto nos permite tener nuestra voz, nuestro sonido y podamos nosotros seguir. ¿Sí? Seguimos. Ya vamos culminando ya. Dice, la producción del habla, para poder pasar a los ejercicios. La producción del habla. Entonces, aquí nos dice, por ejemplo, que la fonación se realiza durante la respiración. Quiere decir, si yo no respiro, yo no puedo tener una fonación. ¿Sí? Cuando el aire contenido en los pulmones sale, de estos empujamos el diafragma y los intercostales y a través de los bronquios y la tráquea llega a la laringe. Viene todo un aparato. Aquí se nos abre como todo un aparato. Es como si fuera todo un parlante en nuestro cuerpo. Y por nuestra voz sale toda la... En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que tienen la forma cordófona, sino que se trata de una serie de despliegues de labios. Hay 4 cuerdas vocales, ¿sí? 2 superiores, 2 inferiores. La que no participan en articulación de la voz, las 2 y las inferiores son responsables de la producción de la voz. ¿Sí? Ya, hasta ahí, Jennifer. Hemos visto lo más importante del sonido, de la voz, del sonido, y ya en la próxima clase vamos a lo que es los últimos 2 minutos de la planta de las cuerdas y terminaremos y enseguida pasaremos al siguiente tema que te lo digo, que es el calor y la temperatura. Jennifer, si antes de culminar y pasar a la siguiente unidad, ¿tú tienes alguna inquietud con relación a esta primera unidad? O a lo mejor hay ejercicios que desearías que te ayude haciendo 1 o 2 más para poder entender de mejor
manera la temática que hemos... Sí, bueno, es una pregunta. Sí. En la parte de lo que es del sonido, donde estábamos en la ambulancia, siempre va a ser los 340 metros sobre segundos y los 400 HZ, que no me acuerdo cómo era. ¿Siempre va a ser De eso o acuerdo a una siempre va a tabla. variar las cantidades? El sonido, la velocidad del sonido siempre es 340. Pero en el caso de los niveles, aquí te voy a compartir un ratito la tablita. Esa tabla, ¿se acuerda que habíamos visto esta tablita? Ya, sí, y lo que es de 400. Por eso te digo, o sea, ese dato te van a facilitar, te van a mencionar, por ejemplo, mira, la primero, ¿cuánto era? De 550, ¿no es cierto? El segundo era de 400. Era de 400, ¿no es cierto? Entonces aquí sí le alcanzas a ver la tablita, ¿no es cierto? ¿O No no? solo sale desea conservar sus anotaciones de entrada de lápiz. Solo eso. Y ahora sí. Voy a dejar de compartir ya. A ver, habíamos puesto nosotros una tablita en la cual decíamos nosotros que, por ejemplo, la velocidad en el caucho de 500, en el agua de mar 1400. Entonces, esos sonidos, eso va a cambiar de acuerdo a la tablita que nosotros tengamos. ¿Sí? Entonces eso va a cambiar. Lo que sí va a estar constante, o sea, como te digo, los dos valores van a cambiar, de acuerdo a como, ¿te acuerdas del primer ejercicio que hicimos en las rieles? Y ahí en cambio era de 500, era la velocidad del sonido en la riel, ¿te acuerdas? Entonces va a cambiar en función de la tablita y del material que nosotros tengamos. Ya, listo, ahora sí me quedó claro. Solo eso no tenía la duda. Lo demás ya tengo. Por eso te digo, o sea, sí, pero si tú dices, ¿sabe qué, profe? Necesito que me ayude con un ejercicio más no hay problema, lo hacemos la próxima clase y reforzamos para que quede claro. Lo importante es que quede claro y no tengas duda. Ya, listo, no hay ningún problema. La otra clase lo reforzamos con un ejercicio. Con un ejercicio quieres entonces tomaríamos un ejercicio de ese y otro ejercicio lo haríamos con todo voy a anotar algo de este grupo. Tú eres del grupo 2, ¿no? O grupo 1. Sí. De física. Grupo 2. Ya, grupo 2. Entonces sí, ya pasamos a la unidad 2, ya. Más ejercicios. Ya, ok, Jennifer, yo te agradezco enormemente tu participación y tu ayuda, pues estamos aquí para un poquito ayudarte a ir entendiendo mejor la física y pues trataremos de seguir avanzando hasta llegar a finalizar lo que más podamos avanzar, pues un gusto poderles ayudar a ustedes. Eso sería de mi parte. Cuídate mucho, nos estamos viendo en la próxima clase. ¿Tú eres del grupo también de matemáticas? Sí, ya te debo en 10 minutos otra vez de encuentro. Ya listo, entonces ahí nos vemos en matemáticas. Chao, Jennifer, hasta más luego, ¿ya? Chao.